Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast dedicado a repasar las últimas tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy nuestro invitado pues, es un viejo conocido, Paco Gómez Abelleira. Hola Paco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Buenas, Paco. A Paco muchos ya le conocéis. Paco es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Carlos III, of Counsel en Baker McKenzie y por último, pero no menos importante, pues miembro del Consejo Científico de Future for Work Institute, ¿no? Hoy en este episodio pues me acompaña también Rafa Díaz. Hola Rafa. Hola Santi, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos. Y de lo que vamos a hablar hoy con Paco, pues como no podía ser de otra manera, es sobre derecho del trabajo, ¿no? Vamos a hablar sobre algunos de los cambios pues, que están sucediendo en este ámbito, otros que pueden venir, algunos que vienen o vendrán como consecuencia de temas que ya arrastrábamos de antes y otros pues como consecuencia de necesidades que surgen o que se hacen más evidentes a raíz de la crisis que estamos sufriendo. Así que Paco, pues nada, bienvenido, darte la bienvenida una vez más, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, igualmente un placer. Y a mí me gustaría empezar, pues si te parece, pidiéndote que compartieras con nuestros oyentes pues una panorámica, ¿no?, de cuáles son esos temas calientes en el ámbito del mercado de trabajo a los que deberíamos de prestar atención pues en este momento y si quieres, aunque todo siempre es muy difícil, ¿no?, de anticipar, si quieres también los próximos meses. Bueno, temas calientes, los ERTEs, yo citaría en primer lugar porque creo que siguen siéndolo la principal ocupación y preocupación, ¿no? De empresas y trabajadores. Son todavía muchos las empresas y los trabajadores que están en ERTE. Además, los efectos de los ERTEs, incluso de los trabajadores que ya están reafectados, van a seguir persistiendo unos meses más por el tema, por ejemplo, del compromiso de mantenimiento de empleo, que obliga a las empresas durante 6 meses desde el reinicio de la actividad a mantener el empleo, lo cual pues yo creo que nos va a seguir dando la lata pues todo el resto del 2020, ¿no? Ese sería el primer tema. Yo creo que los flecos del confinamiento y de los ERTEs y de todo lo que ha sufrido la economía en estos meses, pues todavía yo creo que es el primer tema. Luego están temas que el Ministerio ha puesto sobre la mesa a nivel normativo, que son fundamentalmente los temas de teletrabajo, trabajo a distancia y de trabajo en plataformas digitales. Hay proyectos normativos ahí en marcha, en principio con vistas a que en este otoño se aprueben. Bueno, pues veremos. Yo creo que eso es otro de los temas importantes. Luego está siempre el tema de la reforma laboral, ¿no? Contrarreforma laboral o como se la quiera llamar. Yo creo que ya debiéramos quizá un poco pasar página de lo que ocurrió en 2012. En 2012 hubo una reforma laboral importante, con claroscuros, como casi todas las reformas. Hubo algunas cosas buenas, hubo algunas cosas peores. Y creo que deberíamos pasar página y simplemente mirar al futuro. ¿Qué mercado laboral queremos y qué puede hacer la normativa para mejorar ese mercado? También con un aviso importante desde el primer momento, ¿no? Y es que la normativa no lo puede todo. O sea, la normativa no cambia una economía, no cambia. Entonces, bueno, tenemos nuestras limitaciones. Hay que contribuir desde la normativa para que las cosas sean lo más racionales y justas posibles. Pero al final la economía no se cambia solo con normativa, ¿no? Ahora que mencionas esto, es interesante porque un tema del que se habla mucho es decir, no, es que la normativa cambia lento, cambia poco. Realmente cuando observamos la normativa laboral es que no para de cambiar. Los últimos meses ha sido una especie de montaña rusa, ¿no? Sí, y hay cambios que a veces se publicitan mucho porque son muy... son llamativos para la prensa, no sé, pues se reduce la indemnización de despido de 45 a 33. Bueno, parece algo muy importante. En el fondo no lo es. No cambia mucho el mercado laboral español eso no... Al final seguimos con patrones muy parecidos desde 2012. Eso no ha tenido un gran efecto. Claro. Oye, pues si te parece, vamos a cubrir estos temas que nos has apuntado porque me parece que son todos muy interesantes y vamos a seguir el mismo orden que nos proponías tú. Si te parece, vamos a empezar
con los ERTEs. A mí sí que me gustaría, como algunos de nuestros oyentes pues probablemente nos estén escuchando desde Latinoamérica, pues que nos pudieras explicar, si quieres muy sucintamente y de una forma sencilla, pues realmente de qué hablamos cuando hablamos de un ERTE, ¿no? ¿Qué es esto de los ERTEs? Pues un ERTE es básicamente una reducción de actividad por causas, digamos, imputables a la empresa, por causas empresariales. Causas empresariales que pueden ser de tipo económico, organizativo, técnico, entonces llamamos un ERTE top, es un ERTE por causas, digamos, típicamente empresariales, y luego están los ERTEs por fuerza mayor, que son causas, digamos, exógenas a la empresa, pues es una empresa que sufre un impacto desde fuera que le impide continuar la actividad en todo o en parte. Esto es lo que ha ocurrido con el confinamiento y con las restricciones a la actividad que se impusieron a partir de marzo. Entonces, esas empresas que no pueden continuar su actividad, que ven impedida su actividad, pues tienen que recurrir a un mecanismo de reducción de esa actividad o de paralización incluso de la actividad. Entonces, el ERTE tiene dos modalidades, suspensión y reducción de jornada. Pues puede suspender completamente el contrato, de manera que el trabajador no presta ni una sola hora de trabajo en los próximos días, semanas o meses, y el ERTE de reducción de jornada en la que el trabajador pues, trabaja pues, una parte de la jornada, un porcentaje, el 10, el 20, el 40, el 50%, el que sea. ¿Y qué pasa con los ingresos de esas personas? Bueno, pues, en la parte de jornada suspendida, si es total o parcial, da igual, esa parte la cubre el Estado a través de prestaciones de desempleo. Si no hay ningún tipo de actividad, es decir, si el contrato está en suspenso, la empresa en principio no abona ninguna remuneración, aunque hay empresas que a veces complementan voluntariamente o a través de un acuerdo con los trabajadores complementan una parte. Pero en general es a cargo del Estado, por así decirlo. Es el Estado el que asume ese coste a través de las prestaciones de desempleo. Y en general es una prestación que está en el 70% de la base reguladora, que para entendernos más o menos el salario del trabajador. ¿Qué ocurre? Que como hay unos topes que en España son bastante bajos, para salarios altos no cubre ni siquiera a veces el 50% de lo que se venía ganando en activo. Claro, con lo cual hay mucha gente con el contrato de trabajo suspendido que realmente está viendo cómo sus ingresos pues, han bajado de una manera significativa, ¿no? Sí, de una manera significativa y además de una manera persistente en el tiempo, porque lo que pensábamos que podían ser unas pocas semanas, quizá un mes, mes y medio, 2 meses, se está convirtiendo en muchos meses. Claro. Es que dicen, no, es que es bueno para los trabajadores que los ERTE se prolonguen hasta septiembre. Bueno, para algunos trabajadores quizás sí, para muchos otros estará empezando a ser algo ya difícil de sobrellevar y hay gente que estará empezando a buscar alternativas porque es una situación muy prolongada, ¿no? Y aunque tengas la expectativa de volver, el que la tenga, porque hay empresas que tienen ya un daño estructural, que tienen un daño permanente en su modelo de negocio, ¿no? No, incluso empresas y sectores que realmente no está muy claro que vuelvan a poder reactivar la actividad hasta que haya incluso una vacuna, ¿no? Está claro. Todo lo que tiene que ver con el sector de turismo y hostelería, que tanto impacto tiene en nuestro mercado, pues sí. Yo creo que es de los más afectados, ¿no? Sin duda. Hostelería y yo los tendría a entretenimiento en general. Sí, ocio, sí. Ocio. Sí. Todo el ocio, ¿no? Sí, sí. Teatros, musicales, parques de atracciones, todo esto está sufriendo mucho. Sí. No, porque realmente es lo que dices tú, ¿no? Está bien, imagínate que, oye, pues tienes un salario pues por debajo de esos máximos, ¿no? De la base reguladora, con lo cual pues estás cobrando el 70% sin trabajar, pero luego el elemento de incertidumbre, ¿no? Tan grande que pueden tener estos trabajadores de qué va a ser de mí a la vuelta, pues es importante, ¿no? Y eso a pesar de que entiendo que el gobierno pues ha establecido una serie de mecanismos para proteger el empleo de estas personas, pero bueno, que ya veremos. El ERTE en principio es algo positivo cuando hay una expectativa sólida de volver, porque entonces tú retienes tu capital humano, la empresa no se deshace, no te desprendes de tu plantilla, que es importante para cuando reanudar de la manera más rápida posible, es decir, que esa recuperación en V, ¿no? Que sea recuperación rápida una vez que se reanuda. Pero claro, estamos viendo que esto no está siendo así, las vueltas de los ERTE están siendo lentísimas
Y claro, desde la perspectiva del trabajador, un trabajador en ERTE no es lo mismo que un trabajador despedido. Porque un trabajador despedido enseguida se activa, se quiere activar, busca formación, busca nuevas salidas, nuevos sectores, lo que sea. Pero un trabajador en ERTE en realidad lo tienes paralizado. No sabe muy bien a qué atenerse. Por un lado estoy esperando que me llamen, pero tampoco estoy buscando nada activamente. Entonces puedo estar perdiendo meses de mi vida valiosos, ¿no? Es cierto que las prestaciones de desempleo no se consumen, es una buena medida, de manera que si finalmente te despiden, tu contador de desempleo está a cero y puedes pues tener un periodo extendido de protección, pero esta situación no la podemos mantener mucho más, yo creo. Claro, porque desde luego no mucho más de diciembre, que se ha hablado incluso de llevarlo a diciembre, ¿no? Sí. No, porque sí que es cierto que, claro, manteniendo a todas estas personas, digamos, en este estado de suspensión, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo es un ERTE, y prolongándolo en el tiempo, pues de alguna manera estas personas pueden estar perdiendo empleabilidad, ¿no? Porque podrían estar aprovechando este tiempo pues para formarse. Desde luego. A lo mejor pues para explorar otros sectores si vemos que ciertos sectores de actividad pues no se van a recuperar tan rápido como se había dicho en un principio, ¿no? Sí, pero cuando tú estás en un ERE o te han despedido, tienes, digamos, un horizonte, ¿no? Sí. Y puedes planificar ese horizonte, pero aquí yo no sé si me van a llamar dentro de una semana. Todos tenemos casos cercanos, ¿no? De personas que no saben si la van a llamar dentro de 10 días, 15, un mes o 3 meses. Totalmente. Mientras tanto, están en casa o están pues, esperando, ¿no? Esperando, continuamente esperando, sin planificar nada. Porque ¿qué vas a planificar? ¿Algo muy corto o alguna formación muy corta? Bueno, puede ser. Claro. Sí, en Francia se ve que han hecho un programa para que personas afectadas pues por mecanismos, ¿no? Comparables a los ERTES, pues por ejemplo, pudieran acudir al ámbito agrícola, ¿no? Para participar en la recolección de ciertas cosechas sin perder esas prestaciones que tenían del ERTE, ¿no? De alguna manera también pues para poder equilibrar esos desequilibrios que se están produciendo en el mercado de trabajo como consecuencia, por ejemplo, en este caso, de la falta de trabajadores inmigrantes, ¿no? Que eran los que principalmente hacían esas actividades en Francia. Es cierto. Pero es interesante. ¿Y qué previsiones hay respecto a esta cuestión de los ERTES así a medio plazo? ¿Se está hablando de algo? ¿De esto se va a prolongar mucho más? O... Bueno, ha costado mucho lograr la prórroga hasta septiembre, ¿no? Ha costado bastante, fueron unas negociaciones bastante duras porque, claro, hemos hablado de la empresa, hemos hablado del trabajador, pero falta la tercera pata, que es el Estado. Y el Estado está poniendo mucho dinero, no solo en prestaciones, sino también en exoneraciones de cotización, porque esto... Es un tema importante. Es un tema importante. Durante un ERTE, en principio, la empresa sigue cotizando. Sigue pagando a la seguridad social. Sigue abonando a seguridad social, que en España es altísima. Estamos hablando de un 30% de coste aproximadamente, coste salarial. Entonces, claro, esto es una medida también que se tomó al principio, que creo que fue correcta, que es exonerar a las empresas afectadas por un ERTE de fuerza mayor del pago de las cotizaciones. Pero esta exoneración, que al principio era del 100%, ha ido reduciéndose, ha ido cayendo ya desde mayo. Junio, julio, ha ido cayendo, de manera que pues, una empresa se exonera a lo mejor de un 30%, nada más. El 70% restante lo tiene que abonar. Y el Estado dice, yo no puedo aguantar mucho más abonando prestaciones y cotizaciones de seguridad social, ¿no? Claro. Es que puede llegar un momento, además, que la propia empresa se plantee la sostenibilidad de su propio negocio, ¿no? Y diga, hombre, es que llega un momento que estos costes no los puedo seguir sosteniendo, aunque solamente tenga que pagar un porcentaje de las cotizaciones de la seguridad social de mis trabajadores, ¿no? Pero es que ya no lo puedo mantener. Y en ese momento, a lo mejor la empresa se encuentra con esa limitación, ¿no? Que se establecía en la norma, decir, no, es que tú tienes que preservar el empleo, ¿no? Tienes que mantener el empleo durante X tiempo. ¿Qué va a pasar ahí, Paco? Pues no lo sé. Tal como está la norma, yo creo que el Ministerio en este sentido ha sido bastante. Es uno de los puntos, digamos, vamos a llamarlo líneas rojas si queréis, en la negociación, importantes para el Ministerio ha sido siempre esta, que el mantenimiento del empleo es una condición de la exoneración de cotizaciones. Y si no lo mantienes, pues...
Pero claro, yo creo que esto en marzo, en abril, pues se podía ver de esta manera. Yo cada vez lo veo más difícil, Claro. francamente. Lo veo más difícil porque lo que comentábamos, yo veo empresas que están muy dañadas de manera muy estructural y que van a necesitar un ajuste importante en los próximos meses. Y si no se les permite, pues van a entrar en concurso. Claro, claro. Y ahí, en cambio, sí se ha permitido que si la empresa está en riesgo ya de concurso, pues pueda eximirse de la obligación. Pero claro, no tenemos por qué llegar hasta esos extremos, ¿no? Es una situación un tanto extrema, ¿no? Cuando llegas al concurso ya... Efectivamente. Claro, porque ya tu propia posición en el mercado, pues, o sea, esto ya afecta incluso a tu relación con los clientes. Desde luego, claro. Proveedores, etcétera, Claro. que en una empresa en concurso es difícil mantener relaciones comerciales con ella, ¿no? Efectivamente, se produce un riesgo, ¿no? Que de otra manera no estaba ahí. Claro, sí, de alguna manera, o sea, la norma podría haber tenido sentido en un periodo más corto de duración, ¿no? Pero Sí. claro, una vez que esto se extiende... Y en un periodo en que podíamos ser un poco más optimistas, recordaréis de la recuperación de nube famosa, luego ya pasamos a la U, y ahora no sé en qué letra estamos. No sé, en la W o en la Sierra, ya no sé dónde estamos. Pero todos estamos viendo que la recuperación va a ser lenta, que bueno, el tema sanitario es cierto, la vacuna, las mejores terapias que vaya habiendo contra esta enfermedad, ciertamente, pues van a mejorar las perspectivas empresariales, económicas y sociales, pero no lo tenemos claro todavía. Claro. Más bien ahora estamos yo por lo menos lo veo un tanto oscuro ahora mismo, ¿no? Sí, el resto del año, por lo menos, que es un poco lo que el horizonte del que podemos hablar, ¿no? Totalmente, o sea, y incluso todo el tema que está apareciendo ahora de los rebrotes, etcétera, o sea, que está controlada entre comillas. Entre comillas. Entonces, sí. claro, Sí. es lo que tú dices tú, que este año yo creo que todos vemos que va a ser un año muy difícil, ¿no? Sí, podremos entrar en un escenario de ERTEs intermitentes, ¿no? Incluso de para arriba, para abajo, porque si los rebrotes se van produciendo como parece que se están produciendo, no sería de extrañar, ¿no? Paradas, arrancadas. Eso está ocurriendo. El sector hostelero, por ejemplo, está haciéndolo así. De alguna forma, pues están probando, si tienen un poquito más de reservas, reincorporan gente, la pueden volver a meter en el ERTE. Ahora mismo los ERTEs son muy flexibles. Es decir, eso es una ventaja. Se abren y se cierran, entras y sales. Sí, en ese sentido es una gestión flexible, sí. Sí, eso ayuda. Bueno, en cualquier caso, el tema de los ERTEs clarísimamente es uno de esos temas que no podemos perder de vista, que tenemos que tener en nuestra antena continuamente. Otro de los temas que nos mencionabas al principio, que yo creo que también es otro tema que ya venía de antes, ¿no? Pero que con el tema de la pandemia pues ha subido en la lista de prioridades, el tema del teletrabajo, ¿no? En España, pues ahora nos contarás, Paco, pues se está regulando, ¿no? De hecho, creo que hay un anteproyecto de ley ya en concreto respecto a este tema. ¿Qué novedades podemos esperar en este sentido? Bueno, la regulación a la que hemos tenido acceso, que es un anteproyecto del Ministerio, o sea, digamos un trabajo prelegislativo del Ministerio de Trabajo, es una regulación completa del trabajo a distancia y del teletrabajo en particular, que toca prácticamente todos los temas. De hecho, es un proyecto bastante extenso, se le ve un ánimo bastante regulador, ¿no? Tiene se ve que hay ganas de regularlo, con preceptos que incluso pues, pueden considerarse sobrantes, que tampoco serían necesarios, pero bueno, se meten para hacer al final una ley que tiene un número de artículos considerable. Pensad que el teletrabajo ahora mismo tiene un artículo en el Estatuto de los Trabajadores y algunas otras menciones en preceptos, pero ahora vamos a pasar pues prácticamente a una regulación de cerca de 30 artículos. Que a lo mejor pasamos de un extremo al otro, ¿no? Claro, exactamente. Es un poco lo has visto perfectamente. Claro, multiplicar por 30 el número de preceptos tampoco parece exactamente lo que sería deseable, ¿no? Yo creo que una regulación con 4 o 5 artículos que se aborden las cuestiones fundamentales sería más que suficiente. Sí, cuando además yo creo que en esta crisis muchos hemos descubierto, oye, pues que esto de teletrabajar al final pues parece que es más sencillo de lo que pensábamos, ¿no?
y muchas empresas pues han sobrevivido bastante bien, aunque, hombre, evidentemente hay de todo, ¿no? Organizativamente yo creo que sí. Hemos visto que no es tan difícil organizarse de esta forma. Tenemos unas tecnologías pues ya muy, muy buenas para hacer muchas cosas, ¿no? Reuniones y todo tipo de cosas. Y yo creo que hemos aprendido mucho. Ha sido un aprendizaje para todos, para las empresas, para los directivos managers, para los trabajadores de todo tipo de sectores. Hemos aprendido mucho. Entonces esa experiencia ahora va a ser muy útil para la siguiente fase, que esperemos que sea de teletrabajo voluntario, claro, en la medida correcta para cada persona y para cada empresa. Y yo creo que eso sería lo ideal, llegar a ese punto de equilibrio en el que todos estemos cómodos. Yo creo que todos estamos hartos de un teletrabajo al 100% y no poder estar nunca en la oficina. Totalmente. Obviamente, de eso escapamos, pero también valoramos pues, el teletrabajo en una medida adecuada. Claro. Sobre todo en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, ¿no? Yo creo. Claro, porque hay voces por ahí que hablan de que igual el exceso de regulación que puede traer la nueva ley puede hacer que muchas empresas digan, hombre, pues menos teletrabajo, ¿no? Porque realmente esto para mí es un dolor de cabeza. Si voy a tener que ponerte todos los medios en tu casa, voy a tener que controlar los riesgos laborales que corres, etcétera, etcétera, ¿no? A mí no me ha gustado del todo el anteproyecto, es lo que puedo decirte, y en general, y si quieres entramos en algunos detalles. Sí. Yo creo cuéntanos qué cosas yo creo que no se hila demasiado fino en el anteproyecto en varios aspectos. Por un lado, yo creo que hay que distinguir mucho el teletrabajo, la persona que trabaja a distancia o teletrabaja de manera permanente, es decir, no tiene una oficina en la empresa, no tiene un puesto en la empresa, sino que su trabajo es siempre teletrabajando. Imagínate una empresa de Barcelona que tiene un teletrabajador en Sevilla. Pero no quieres tener costes inmobiliarios en Sevilla, simplemente, oye, tú trabajas en tu casa y punto. Vale, esta es una situación. Y una situación muy distinta es aquella persona que teniendo su centro de trabajo en el centro de Madrid, pues la empresa de manera flexible le permite, oye, pues tú teletrabaja el viernes, teletrabaja el miércoles por la tarde o teletrabaja pues un poco cuando quieras. Es un poco lo que yo creo que ocurre en la mayor parte de las empresas grandes del sector servicios, que es, bueno, pues organízate un poco tú y teletrabaja cuando tú quieras. Trabaja desde donde quieras. Desde donde quieras. Entonces, esta segunda herramienta flexible que venimos practicando desde hace mucho tiempo es la que este proyecto se puede cargar completamente. Claro. Porque decirle a una empresa que de repente tiene que ponerme un segundo puesto de trabajo en mi casa y que además tiene que costearlo todo, costes directos e indirectos, dice que tampoco sabemos muy bien qué es esto de indirectos. Pues, efectivamente. Realmente, claro, la empresa te va a decir, oye, tienes la oficina aquí, cuando quieras vente. Claro. No, y luego que hay gente que, digamos, su modelo ideal de teletrabajo no es teletrabajar desde su casa, a lo mejor es teletrabajar desde un bar. Perfectamente. O teletrabajar desde la playa, o sea. Hasta eso tiene problemas. Claro. Porque a mi modo de ver, y creo que se está corrigiendo por los agentes sociales ahora mismo, porque ahora mismo los agentes sociales están trabajando sobre este anteproyecto y seguramente va a salir mejorado. Pero en la versión inicial, la verdad que era una versión que hasta eso tenía problemas, porque la empresa tiene un deber de prevención de riesgos laborales tan exigente que tiene que evaluar dónde trabajas en cada momento, lo cual no tiene sentido alguno. Porque si yo puedo tener una casa aquí y otra casa en Alicante. Entonces, claro, si yo me voy a Alicante el viernes y ya estoy trabajando en Alicante, se ha evaluado mi puesto de trabajo en Alicante, seguramente la empresa ni sabe que estoy en Alicante. Y a lo mejor no tiene por qué saberlo, ¿no? Con lo cual, creo que ese reglamentismo es excesivo. Si lo que hay que atajar son los abusos. Efectivamente. Es que además tú lo has dicho, Paco, es que hay trabajos y trabajos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, pues, del mundo más, si quieres, de la economía del conocimiento, de los servicios, es que incluso es difícil saber qué es trabajo y qué no es trabajo, ¿no? Si yo estoy el fin de semana leyendo algo, ¿no? Sobre un tema relacionado con mi trabajo y estoy aprendiendo cosas que voy a aplicar en mi trabajo, eso es trabajo o no es trabajo, ¿no? Desde luego. Desde luego. Y en el trabajo académico, ¿qué te voy a contar? Claro. Es que no hay una frontera clara. Es que si tú estás leyendo un ensayo en la playa, pues de alguna forma te estás formando también para mejorar en tu profesión, ¿no? Y, bueno, y no dejas de estar en la playa, ¿no? O sea, claro.
Claro. Pero más allá de esas fronteras, lo cierto es que si tú pones demasiadas rigideces en la regulación, al final las empresas están topando con dificultades que las hacen que no, este proyecto ya no es viable. O aborto este proyecto de teletrabajo por esto, por esto, por esto. Ya no es solo un tema de costes, ¿eh? Porque yo puedo estar de acuerdo en que la empresa, bueno, me tiene que abonar una cantidad en concepto de teletrabajo. Vale, muy bien. Yo teletrabajo, te ahorro costes de inmobiliario, de luz, de lo que tú quieras. Bueno, acordamos una cantidad, perfecto. Pero es que en el anteproyecto se va hasta el punto de que prácticamente parece que es que el trabajador le va a pasar la factura de la luz a la empresa y entonces va a haber un porcentaje que va... ¿Qué cantidad de papel vamos a generar todos los meses? La factura de la luz, la factura del gas, la mesa que he tenido que comprar en IKEA porque la anterior está rota. No tiene sentido burocratizar hasta este punto las cosas, ¿no? No, efectivamente, cuando precisamente estos nuevos modelos de trabajo van justo en la dirección contraria, ¿no? Agilizar, flexibilizar, pues de repente flexibilizar y que la compensación, digamos que la tienes que ver en global, ¿no? Tiene que ser una compensación que a ti te satisfaga por el trabajo, que se ajusta, que responda a unos mínimos que en España pues están fijados, aparte del salario mínimo interprofesional, por convenios colectivos. Tenemos una de las tasas de cobertura de negociación colectiva más altas de Europa y del mundo. Europa y el mundo. Y estamos hablando de que más del 80% de los trabajadores españoles tienen un convenio colectivo de referencia. Claro. Entonces, estamos hablando de que hay unos suelos y unas garantías por convenio colectivo que es lo que yo creo que por lo que debiéramos apostar en materia de teletrabajo también. Claro, es que respecto a lo que dices, esto es muy interesante porque, a ver, es que las industrias son diferentes, ¿no? No es lo mismo, pues, unas startups de Internet, ¿no? O de e-commerce, que una empresa industrial, ¿no? Entonces, oye, el poder recurrir a estos pactos de empresa, ¿no? O convenios colectivos para regular este tipo de cosas, a lo mejor permitirían llegar a soluciones más ajustadas a lo que es la realidad y los problemas reales de cada... Los problemas reales a lo que la gente demanda realmente, a lo que la gente demanda y también a lo que es nuestro entorno. Claro. Porque tenemos a Portugal y a Francia al lado y otros muchos países. En ninguno de ellos hay una regulación en vigor tan exigente. Es decir, en Francia, por ejemplo, pues bueno, se habla de los costes básicamente en términos de acuerdo, lo que se acuerde. Que es un poco la recomendación que viene del Acuerdo Marco de Teletrabajo Europea, que es, no es tan férrea, no es tan inflexible, ¿no? Este es un poco lo que yo veo en el anteproyecto. El tema de los costes, ya no por el coste económico, sino por la burocratización y las exigencias que se pueden imponer. O hay más cosas como, por ejemplo, el hecho de que los contratos formativos, por ejemplo, ¿no? Los contratos en prácticas y para la formación. Bueno, pues no se puede hacer teletrabajo en estos contratos. Hay cosas que a veces no entiendes bien la justificación, ¿no? Si yo tengo una persona en prácticas, contratada 2 años, que se acaba de titular, ¿por qué no puedo integrarla de la misma forma que el resto de la plantilla? Si el resto de la plantilla teletrabaja, ¿por qué ella no? No tiene mucho sentido. Es que además igual será la paradoja, la contradicción, que la persona que tiene que formar, ¿no? El trabajador, digamos, fijo, que tiene que formar a esta persona que está en prácticas, pues sí teletrabaja, ¿no? Entonces dices, bueno... Lo mejor es la inmersión, es decir, la inmersión en el mundo real, en el mundo de la empresa, desde el primer día. Aquí trabajamos de esta forma y apréndelo desde el primer día. Sí. Además, fíjate, Paco, que esto que tocas es un tema súper relevante, ¿no? Porque veíamos también hace poco un estudio que hablaba de que como consecuencia, ¿no? Del estado de alarma y tal, pues uno de los efectos más directos fue que casi un 60% de las empresas cancelaron sus programas de prácticas, ¿no? Para jóvenes. Y esto es un problema luego para la empleabilidad futura. Exactamente. El problema es que a veces hiperprotegiendo se produce un efecto boomerang, que es el efecto de retirada, ¿no? Pues si no puedo hacer esto en unas condiciones que sean viables, pues no lo hago. Y luego también que se apuntó un poco por la CEO desde el principio, quizás se apuntó y se le dio demasiado bombo en la prensa, quizás un poco anecdótico, pero no tanto, y yo creo que de cara al futuro no lo será tanto, que es el tema internacional. Es decir, los teletrabajadores internacionales, aquellas personas que yo ya lo he visto durante el COVID, durante la crisis del COVID, personas que se han ido a otros países o que han venido a España
a trabajar de Inglaterra, por ejemplo. Sí, sí. Pues porque si puedo trabajar desde cualquier sitio, yo me he conectado con gente que no sé dónde están en este momento. Pueden estar en Barcelona o pueden estar en Roma. Claro. Entonces, claro, si no tienes un entorno atractivo de teletrabajo y si el teletrabajo es el futuro en muchos sectores, pues España no será un destino atractivo. Claro. Y será una pena porque estaremos perdiendo a miles de personas con talento que podrían estar radicadas aquí. Sí, sí. Fíjate que de esto se hablaba como una de las posibles soluciones para el problema de la España vaciada, ¿no? Es decir, oye, si conseguimos montar la infraestructura de comunicaciones básica necesaria para que la gente pueda tener una buena conexión desde cualquier lugar, imagínate qué bien estaría, además en un momento donde, digamos, el modelo de turismo tradicional pues parece que está un poco en entredicho, ¿no? Sí. Qué bien estaría poder conseguir que España fuera un destino preferente para esos trabajadores del conocimiento que pueden trabajar desde cualquier sitio y que vinieran pues a repoblar esa España vaciada y además dejaran unos ingresos de manera regular y no fuera esta estacionalidad a la que estamos sometidos con el turismo que tradicionalmente hemos recibido aquí. Pues incluso para ese tema hay una disposición en el propio anteproyecto. Siempre subrayo que esto es un anteproyecto y que probablemente esto vayan a cambiar muchas cosas, pero una disposición negativa también desde esa perspectiva porque impide algo que se vio también durante el confinamiento, que es que tú puedas establecer niveles salariales distintos en función de la provincia en la que radica la persona que teletrabaja. De manera que si tú teletrabajas en Madrid pero te quieres mover a Soria, tu compensación tiene que ser la misma, no puede bajar. Claro, esto tampoco tiene mucho sentido, vuelve a ser una rigidez. Claro. Vuelve a ser una rigidez. ¿Por qué no? Sí, sí. No, y además es que es un poco incoherente con la norma, ¿no? Si tú tienes que compensar por los costes del teletrabajo, sí. no cuesta lo mismo teletrabajar en Soria que teletrabajar en Madrid. Para empezar, el coste de metro cuadrado de espacio es totalmente diferente. Coste inmobiliario, sin duda. Y hay otra, o sea, hay una cuestión que es ahí muy importante y es el tema de que también se ha planteado bastante durante el confinamiento, que es el tema de aquellas compensaciones o aquellos elementos retributivos que están ligados a estar en el centro de trabajo. Por ejemplo, un ticket comida, un ticket restaurante. Claro. Entonces, la ley también prohíbe ahí pues, la reducción de esos elementos, con lo cual es cierto que es un tanto desequilibrado el anteproyecto. Sí. Es un poco desequilibrado. Tú me pagas el autobús para el centro de trabajo, pero ahora que no me muevo, claro, ¿qué pasa? ¿No? Claro. Sigo teniendo derecho a ello. Claro, sigo teniendo derecho a ello. Sí, yo creo que al final es lo que hablabas, ¿no? Que al final cuando hacerlo más rígido cuando es una solución que estaba funcionando y donde yo creo que más que el teletrabajo era la flexibilidad, ¿no? Como solución, pues esto puede hacer ese efecto freno, ¿no? Que tú dices, que al final es difícil para el trabajador, es difícil para la empresa, entonces al final se convierte en algo que frena esta ventaja, ¿no? Que al final, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Rafa, porque la palabra flexibilidad aquí yo creo que es la palabra clave, porque, y lo vimos también con el tema del registro horario, a mí se me parece mucho las dos regulaciones, porque hay tanta gente que tenía acuerdos informales basados en la confianza mutua, en la confianza recíproca entre empresa y trabajador. Oye, trabaja cuando quieras y trabaja donde quieras también. Son las dos cosas, el cuándo y el dónde. Trabaja cuando y donde quieras. Al final de la semana, al final del mes, al final del trimestre, hay resultados, ya está. No hay más. No hay más que esto. Entonces, que yo te tenga que estar fiscalizando si trabajas a una hora u a otra, o que tengas que estar fiscalizando si estás en la oficina, en un bar, en tu casa o en tu segunda vivienda en Alicante, no tiene ninguna lógica. Y todo el día registrándolo todo. O sea, y todo el día registrándolo todo y controlándolo todo, ¿no? Y teniendo que evaluarlo todo. No tiene mucho sentido. Por ejemplo, la regulación francesa, el teletrabajo se puede establecer por acuerdo escrito o por acuerdo oral. En España, ya con la nueva regulación, acuerdo escrito. Acuerdo escrito detallándolo todo. El acuerdo tiene una cantidad de contenidos. Hay que hacer un inventario. Es un contrato, ¿no? O sea, hay que hacer un inventario con los contratos de alquiler, ¿no? O sea, ¿qué hay en la casa, no? Lavadora, lavavajillas, pues aquí igual hay una mesa, una silla, una impresora,
¿no tiene sentido? Sí, No. sí. ¿Por qué un acuerdo oral no es válido si está basado en la confianza? No, totalmente, que además son los modelos que dan mucha más flexibilidad y más agilidad, que es algo que necesitan más que nunca las compañías, ¿no? Y que en el fondo muchos trabajadores también es lo que aprecian. Absolutamente, absolutamente. Es que esa flexibilidad la aprecian ambas partes. Claro, es buena para ambos. Bueno, me estoy dando cuenta de que el tiempo se nos está yendo muy... Nos lo temíamos, Teníamos cuatro puntos en el menú. Yo os voy a proponer que nos saltemos el tercero, que era el de el trabajo en plataformas, que si queréis lo volvemos a abordar pues cuando avance más la ley, pero a mí no me gustaría cerrar el episodio de hoy sin tratar el cuarto que planteabas, ¿no? Que es el tema de la reforma laboral, ¿no? ¿Qué pasa con la reforma laboral y sobre todo qué pasa en el marco de este plan de recuperación europeo, ¿no? Que parece pues, que va a marcarnos ciertas condiciones también en este ámbito? Vale, ahí sabéis que es un tema que está pues en la agenda política desde hace tiempo, que es el tema de la llamada contrarreforma laboral, ¿no? Y ahí, pues yo creo que el mirar al futuro es mejor que mirar al pasado, ver lo que tenemos, ver lo que funciona y ver lo que no funciona. ¿Qué no funciona? Bueno, seguimos teniendo tasas de paro estructurales altísimas, desde siempre, no es desde la reforma laboral, es desde los años 80. Desde que yo conozco el mercado laboral español, pues este es un problema endémico. Otro problema endémico, también desde los 80, no desde 2012, es la precariedad laboral. Con tasas de precariedad en algunos momentos por encima del 30, casi nunca por debajo del 20, lo cual es una anomalía europea. Entonces, estos problemas pues exigen un enfoque algo más ambicioso que simplemente derogar lo que se hizo en 2012, cosa que aparte no tiene ningún sentido técnicamente tampoco. Habría que ver exactamente qué se cambia, qué no se cambia. Bueno, en definitiva, ¿qué queremos de cara al futuro? Esa es la pregunta. No ver el pasado, sino ver el futuro. Y en ese sentido, yo creo que hay varias cosas pendientes. Una es la dualidad del mercado laboral español, esa dualidad endémica y esa dualidad diabólica que sitúa a mucha gente en la trampa de la precariedad, en el abuso también por parte de las empresas de los contratos temporales. Una gran cantidad de contratos temporales son directamente fraudulentos. Sí. Las enormes dificultades que tiene la Inspección de Trabajo para controlar esto, pues, son millones de contratos. Entonces, es realmente difícil. Los pocos incentivos que tienen los trabajadores a reclamar, porque en ocasiones lo que van a obtener es muy poca diferencia, con lo cual pensar en irse a un juzgado para reclamar una indemnización mayor tampoco a veces tiene sentido. Y el tema de la formación y de las políticas activas de empleo. Yo creo que este es nuestro gran problema. Entonces ahora, por ejemplo, con este tema del ingreso mínimo, que desde luego es una idea que yo creo que es correcta, que no queremos que ningún ciudadano pase hambre, no queremos que ningún ciudadano no tenga una vivienda, queremos que esas necesidades básicas estén cubiertas para toda la ciudadanía, pero al mismo tiempo hay que activar a las personas hacia el empleo y hay que activarlas con formación. Y eso se necesitan políticas activas, se necesitan buenos servicios de empleo, públicos o privados también, sin andar enfrentando a un sector con otro. En colaboración público-privada se pueden hacer muchísimas cosas. Y además lo vamos a necesitar especialmente este año y el que viene. Si necesitamos una reconversión de sectores, porque quizá el sector hostelería no va a dar lo que venía dando en términos de empleo, pues todos esos cientos de miles de personas pues tendrán que migrar a otras ocupaciones. Y para eso necesitamos servicios de empleo. Claro. Y esta es la gran apuesta. Desde luego yo, lógicamente esto ya es un tema que se me escapa completamente. Estas ayudas europeas que vamos a tener, estos fondos, yo sin duda utilizaría una buena parte de esos fondos para este tema de activar a las personas. Sí. No simplemente darles un subsidio, ¿no? Toma estos X euros y arréglatela. No, sino que busquemos cómo se puede acompañar a esas personas en un recorrido de unos meses o unos años, dependiendo de cada caso, para que puedan estar activas en el corto plazo, ¿no?
No, realmente es un tema súper relevante, ¿no? Porque yo creo que ya se lleva años hablando de la necesidad de cambiar, ¿no? O de transformar de una manera importante, de una manera profunda, lo que es el modelo productivo, ¿no? de país. Claro, para esto necesitamos trabajadores, ¿no? Trabajadores que estén preparados pues, un poco para hacer esa transición, igual de unos sectores a otros, pero luego también un marco normativo que facilite la movilidad, ¿no? O sea, ya se empiezan a oír ahí pues, temas interesantes, ¿no? Como, oye, la posibilidad de un modelo tipo mochila austriaca, ¿no? Este tipo de cosas que igual faciliten esto, eliminar a lo mejor pues esa dualidad tan grande, ¿no? Entre los temporales y los fijos, de manera que a lo mejor pues en los primeros años pues igual cueste más despedir a los temporales que a los fijos para también evitar ese tipo de cosas, pero habrá que meterle mano, ¿no? A estos temas, quizá. Desde luego, el actual modelo lleva a una situación a veces perversa y lleva a la picaresca, ¿no? Pues si yo tengo 20 años de antigüedad en una empresa y me quiero ir, claro. Si me voy, me llevo 0 euros, ¿no? Mi mochila está vacía. Sí. La picaresca, ¿cuál es? Pues forzar el despido. Sí, esto es el pan de cada día, aunque no se reconozca. Entonces, bueno, voy a forzar que me despidan, ¿no? Y si tengo que ir con, no sé, con falda a la oficina para que llamar la atención de alguna forma, a ver si me despiden ya. Y claro, este modelo no es. Entonces, yo creo que, francamente, las indemnizaciones de despido, que están básicamente vinculadas a la protección frente al desempleo, porque es que al final es lo mismo. Tú te llevas una indemnización por fin de contrato, por terminación de una relación laboral, que te protegen esa transición. Ese es el sentido de ese dinero. Te protegen una transición, que pueden ser unos meses o pueden ser unos años, dependiendo de la profesión y el sector. Pueden ser unos años de transición. Pero no solo necesitas dinero. Necesitas acompañamiento profesional. Totalmente. De calidad. Es decir, personas especializadas, conocen bien el mercado, que saben dónde están las necesidades, que te reubican, que te recolocan, que te... Bueno, el outplacement, le podemos llamar así, pero más desarrollado todavía de lo que lo tenemos en España. Sí. Y con más, lo que tú antes comentabas un poco, ¿no? Con más relación público-privada. Más relación público-privada y más dirigida a todo tipo de personas. Porque claro, los servicios de outplacement están muy enfocados pues, a niveles directivos, a personas muy técnicas, a niveles medio altos. Pero no hay outplacement para un camarero cuyo restaurante ha cerrado, ¿no? Y que a lo mejor lo van a necesitar más que otras profesiones. Totalmente. Desde luego. Totalmente, sí. Ahí existe, esta obligatoriedad que sabes, pero que tampoco deja de ser que es obligatoria por norma. Si hay un despido de más de 50 trabajadores, creo que es verdad, que sí que están obligados a hacer un placement, pero todos sabemos que no es lo que necesitamos. O sea, que al final es cumplir unos requisitos normativos, pero... Es un trámite, ¿no? Es un trámite, exacto. O sea, al final es la perversión de la norma, ¿no? Claro. Un poco con lo que estábamos hablando también, ¿no? Quizá porque no creemos como sociedad o como país en esto. Entonces, al final lo hacemos de manera, pues, simplemente de trámite. Claro. Luego también es verdad que se pone mucho el acento en los ERES, y los ERES es lo que sale en la prensa. Pero las personas despedidas por ERES son una minoría en el mercado laboral español. La inmensa mayoría de trabajadores que salen de una empresa salen en un despido individual. Improcedente o objetivo, pero la inmensa mayoría. Y para ellos no hay nada. No hay outplacement, no hay previsión normativa alguna, pero es que son la inmensa mayoría. ¿Por qué? Porque el tejido productivo español son pymes. Y claro, las pymes no hacen ERES. No. Las pymes hacen despidos individuales. Lo arreglamos y ya está. Aquí tienes lo que te toca y gracias. Despido a 1, a 2, a 3. Sí, a cuentagotas para un poco mantener los límites de la norma. Efectivamente. Claro. Y claro, ahí se pierden todas estas protecciones, se pierden. Con lo cual, ¿qué es lo que tienes al día siguiente? Pues una indemnización que puede ser más o menos cuantiosa. Venga, muy bien, aquí tengo 30.000 euros. Más una prestación de desempleo que me cubre unos años. Siempre que puedas reciclarte. Necesito algo más, exactamente. Claro. Necesito alguien que me acompañe en este proceso. Me da igual si es un servicio público o es un servicio privado. Claro. Que me acompañe, ¿no? Sí, totalmente. Aquí las empresas también pueden hacer mucho, ¿no? Los sectores, pues, mancomunándose, haciendo clusters, pueden hacer mucho. No hay que esperar a veces a que el Estado actúe, sino pues, ponernos manos a la obra como empresas, como colectivos empresariales, como asociaciones patronales,
Sí, sí. Si necesitamos más mano de obra en nuestro sector, pues salgamos de pesca. Claro, Y atraigamos a personas y démosle la formación que necesitan. Sí, facilitemos esos trasvases. Totalmente, o hablemos con la administración, hagamos formaciones profesionales específicas para estos colectivos. Exactamente. O sea, yo estaba pensando ahora que al final, o sea, el plan de reconstrucción tiene que mover esas dos piezas, ¿no? Lo que comentaba antes Santi, el cambio del modelo productivo, pero además también toda esta formación y capacitación para el empleo o para el nuevo empleo que se genere, ¿no? Porque si no, realmente lo vamos a pasar muy mal. Sí, si el mercado de trabajo no se mueve al mismo ritmo que el modelo productivo, pues vamos a tener un problema clarísimo, ¿no? No va a ser posible. Sin duda. Directamente. Oye, Paco, pues la verdad es que el tiempo, pues como siempre, ¿no? Cada vez que hablamos contigo es que vuela. El tiempo vuela. Sí. Pero yo creo que todo lo que nos has contado, pues es apasionante. Nos enfrentamos clarísimamente a unos retos pues de una magnitud, yo diría que sin precedentes o no sin precedentes a corto plazo y la verdad es que el reto, yo diría, para no solo para los legisladores y para el gobierno, ¿no? Sino para las empresas y los trabajadores y los representantes de los trabajadores es enorme, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es entender qué es lo que nos jugamos y cada uno desde nuestra parte, pues tratar de ayudar para que esta evolución de la norma pues sea más un facilitador que un obstáculo. Sí, nuestra forma de estar en este debate son las ideas, ¿no? Claro. Son las ideas. Es un poco lo que hacemos. Compartir ideas. Son ideas, ¿no? Exactamente. Compartir y tratar de que a alguien se le encienda una bombilla pues, después de oírnos, después de leernos o después de vernos en algún lado. Así que nada, de nuevo, Paco, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego, Paco. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.